Hola a todos, yo soy la ingeniera Naira Aguilera de la Cátedra de Probabilidad y Estadística de la FIUNA. En esta ocasión vamos a continuar con estadística descriptiva hablando de las medidas de tendencia central. Existen varias medidas de resumen que nos ayudan a resumir las características de la muestra que estamos estudiando. Podemos hablar de las medidas de tendencia central que nos dicen hacia dónde tienden nuestros datos, las medidas de dispersión que nos explican qué tan dispersos están entre ellos, las medidas de orden y las medidas de forma. En este video vamos a hacer énfasis en las medidas de tendencia central, comenzando por la media aritmética, la media o promedio. Es una de las medidas más conocidas, todos habremos trabajado ya hasta ahora con un promedio, y el promedio puede ser muestral, denotado por X barra, o poblacional, denotado por μ. Cuando encontramos datos no tabulados, la media aritmética se calcula haciendo la suma de todas nuestras observaciones sobre la cantidad de observaciones que tenemos. Para x, una variable cuantitativa, x sub 1, x sub 2 hasta x sub n, cada uno de los elementos de la muestra de tamaño n, nuestras observaciones de la muestra de tamaño n. Por ejemplo, si tenemos una lista con la edad en años de 8 personas, tenemos ahí los valores, ¿cómo calculamos su media o su media aritmética? Sumando todos los valores y dividiendo entre la cantidad de valores que hay, que es 8. Entonces el promedio de la edad en años de esas 8 personas es 14. La media podemos visualizar como un valor constante en medio de esa nube de puntos que son cada una de las observaciones que tenemos de nuestra muestra. Podemos ver cómo tenemos esta media allí, tenemos algunos valores que van a estar por debajo de ella, algunos valores que van a estar por encima, y esos valores se van compensando uno con otro hasta encontrar ese punto de equilibrio que es donde encontramos la media aritmética. También existe la media ponderada. Trabajamos con una media ponderada si es que nosotros tenemos nuestro conjunto de observaciones x1, x2 hasta x sub n, y cada una de ellas está relacionada a un p sub 1, un p sub 2, hasta un p sub n, p, un conjunto de pesos que se le asigna. La sumatoria de cada uno de esos pesos debe ser en total igual a 1. Estos pesos pueden estar asignados por importancia, por cantidad, por repetición de esos valores. En ese caso, ¿cómo calculamos nuestra media aritmética? Vamos a trabajar con los productos de cada una de esas observaciones x sub 1, x sub 2, x sub n por su respectivo peso. Entonces le vamos a estar ponderando, vamos a estar dándole el valor que está asignado a él antes de calcular la media. ¿Y sobre qué vamos a dividir? Sobre la sumatoria de todos esos pesos. Por ejemplo, en un curso de estadística, el promedio del laboratorio es un 30% de la nota, el promedio de los parciales es un 30% y el final el 40% restante. Si tenemos un estudiante que tuvo estos tres desempeños, 90 puntos en laboratorio, 75 en la práctica, en los parciales y 70 en el final, ¿qué nota va a tener al final del semestre? Vamos a ver, ¿verdad?, qué peso está asociado con cada uno de esos puntajes. 90 puntos de laboratorio es un 30%, entonces vamos a multiplicar por ese peso, 90 por 0,3, más 75 con el peso que le corresponde, 75 por 0,3, y por último ese 70 por el 40% restante, sobre, bueno, la sumatoria de los pesos allí nos tiene que dar 1, así que efectuamos lo que tenemos arriba y tenemos que nuestra media ponderada es 77,5. Ahora, vamos a encontrar también muchas tablas de frecuencias de datos agrupados, como vimos anteriormente, para simplificar, para ir agrupando los datos que son muy numerosos en clases que les representen. ¿Y cómo calculamos la media aritmética en ese caso? Bueno, ahí tenemos que recordar que cuando hablábamos de los intervalos de clase, hablábamos de la marca de clase. Y la marca de clase era el representante de esa clase. Nosotros decíamos que si yo tengo F sub 1 observaciones en la primera clase, yo voy a decir que todas esas F sub 1 observaciones son iguales a la marca de clase. O sea, lo que estoy haciendo es como tomar la marca de clase y contar tantas veces como observaciones tengo en esa clase. O sea, le estoy dando un peso, como una media ponderada. Así que para calcular esta media,
voy a hacer lo mismo. Voy a hacer el producto de cada marca de clase por la cantidad de datos que hay ahí, porque sería como decir cuántas veces aparece esa marca de clase, y la sumatoria de todos esos productos de 2 sobre la sumatoria de las frecuencias. Entonces la fórmula quedaría sumatoria de los productos de cada marca de clase por su frecuencia sobre la cantidad total de observaciones que tenemos resumidas en esa tabla. Tenemos esta tabla de la clase anterior y aquí calculamos la marca de clase, recordamos cómo haciendo el promedio entre las fronteras. Tenemos 10,5, 30,5, 50,5, 70,5 y 90,5. Y cada una de sus frecuencias. Para calcular la media vamos a hacer el producto. 10,5, tengo una frecuencia 18, entonces yo digo que cada una de esas 18 observaciones equivale a la marca de clase. Sabemos que en la realidad algunas van a estar por encima, por debajo, pero la marca de clase le va a representar acá porque yo no tengo la información de cada una de esas 18 observaciones. Después con la segunda clase tengo de nuevo 19 observaciones, voy a decir que cada una es 30,5. 25 observaciones, cada una 50,5. Y así hago los 5 productos, todo esto sobre la cantidad total de observaciones que es 100. Con eso obtengo que la media de este conjunto es 50,41. ¿Qué significa que este conjunto de datos tenga media 50,41? Esta era la tabla de distribución de frecuencias de los puntajes de los 100 estudiantes en una prueba de 100 puntos. Entonces, en promedio, cada estudiante obtuvo 50,41 puntos. Estamos diciendo que este representa el rendimiento. Los estudiantes hicieron aproximadamente la mitad de su examen. ¿Cuáles son las ventajas de la media aritmética? La media emplea en su cálculo toda la información disponible. Además, es el centro de gravedad de la distribución, representa todos los valores. Y la media tiene un valor único. Cuando se puede calcular, su valor es único. Entonces no hay ahí como una ambigüedad o ver cuál de los valores es el correcto, sino que es ese valor único que calculamos. Además, la media es muy útil porque lo que nos permite es comparar las medias de distintos conjuntos de datos. Pero la media presenta desventajas. ¿Cuáles son las desventajas que presenta la media? Solamente se puede utilizar para datos cuantitativos, no puede utilizarse para los cualitativos. Y además, una de las principales, es demasiado sensible a los valores extremos y pierde representatividad. Si yo tengo un valor demasiado alto, va a estirar la media por arriba. Así como un valor demasiado bajo, le va a estirar la media para abajo. Podemos ver aquí eso en forma gráfica para ilustrar. Tenemos un conjunto de unos 8 datos. Ahora todos rondan entre 22 y 28. Las edades de un grupo de personas. La media es 25,125. ¿Qué pasa? Bueno, supongamos, ya que hablamos de la importancia de depurar nuestros datos, si yo una de esas medidas escribí mal y escribí un 2, ese que era 26, se me pasó el 6 y escribí un 2. En ese conjunto de datos, mi media bajó a 22,125. ¿Y qué pasa si, bueno, tenía ese grupo de personas y viene el abuelo de alguien, el abuelo con unos 90 años? Ese valor va a estirar la media para arriba. Ahora la media, que originalmente era 25,125, subió hasta 29,375. Entonces ahí podemos ver lo sensible que es la media a estos valores extremos. Otra desventaja que tiene es que no se puede calcular cuando tenemos una tabla de datos agrupados si es que una de las clases es de extremo abierto, tanto superior como inferior. ¿Por qué no sucede esto? Recuerdan que para calcular la media utilizamos la marca de clase. ¿Y cómo calculamos la marca de clase? Haciendo los promedios entre la frontera inferior y superior de cada clase. ¿Qué pasa entonces si tengo una clase abierta? Supongamos ahora el superior. ¿Dónde termina? ¿Cuál es la frontera? ¿Cómo voy a encontrar ese punto central si no sé qué tan grande es mi clase? O sea, abierto o más puede ser infinito. Entonces no voy a encontrar ese punto medio para poder introducir en la fórmula y darle el peso que tiene que tener. Entonces ahí no puedo calcular. Vamos a hablar ahora de la mediana.
Nuevamente, para datos no tabulados, la mediana es el valor que se encuentra en el centro de esa lista de datos si es que la ordenamos de manera creciente o decreciente. En este ejemplo tenemos una cantidad impar de datos, entonces la media es única y es la que se encuentra justito ahí en el centro. Tenemos que deja 4 números por debajo y 4 números por encima. La mediana va a ser 6. Ahora, ¿qué pasa con una cantidad par de datos? Tenemos los 3 números que quedan por debajo, 3 números que quedan por encima y 2 números en el centro. Entonces, para hallar la mediana de esa lista de datos, tenemos que hacer el promedio de esos dos valores centrales, que va a ser 10. ¿Cómo funciona esto para la mediana de los datos agrupados? Tenemos que seguir ese mismo concepto. La mediana se queda en el centro y tiene la mitad de los datos hacia un lado y la mitad hacia el otro. La mediana no deja más del 50% por debajo ni deja más del 50% por encima. ¿Dónde podemos ver esto? Podemos verlo en una ojiva o un polígono de frecuencias acumuladas porcentual. Tenemos este que habíamos hecho en la clase pasada, va acumulando desde el 0 hasta el 100 y vemos cómo va creciendo. Entonces, si yo quiero buscar ese valor que está a la mitad, que deja 50% por debajo, 50% por encima, tengo que en el eje donde están los porcentajes buscar dónde está el 50% y cortar a mi curva con una paralela al eje X. Allí donde se intersecta, si yo trazo una paralela al eje Y, va a cortar al eje X en la mediana. Ese es el valor que estamos buscando. ¿Y cómo vamos a encontrar? O sea, yo tengo mi tabla de datos agrupados, ¿verdad? Y busco el valor que está en el medio. Entonces, como la tabla está ordenada luego de menor a mayor, yo voy a poder encontrar en qué clase está muy fácilmente. Voy a mirar los datos agrupados y tengo que ver dónde cae el 50% de los datos. Pero ahí adentro de esa clase, el segmento que vemos de 32 a 62, ¿cuál es el valor específico de la mediana? Para encontrar eso vamos a hacer como un zoom en esa parte y acercarnos ahí. Esto es lo que teníamos recién. Vamos a armar un pequeño triángulo rectángulo. Un pequeño triángulo rectángulo trazando a estos lados y vamos a mirar en detalle esa clase. Ahí nosotros, ¿qué es lo que queremos encontrar? Sabemos que la mediana va a cortar un poquito por encima de 40, ¿verdad? Entre 40 y 60. Quiero encontrar ese excedente que tiene por sobre esa frontera de clase. Puedo armar una semejanza de triángulos. Voy a tener que el triángulo rectángulo más grande es semejante al rectángulo más pequeño. ¿Cómo armamos entonces nuestra semejanza? Vamos a tener en el triángulo más pequeño, vamos a poder trabajar con las bases y las alturas. Las alturas son esas diferencias que tenemos en el eje Y, que son las diferencias entre las frecuencias, y las bases vamos a obtener jugando con las fronteras y el valor de la mediana. Entonces, en el triángulo pequeño, su altura, ¿qué es? Es la diferencia entre esas frecuencias, entre el 50% y lo que teníamos acumulado hasta que comenzó la clase mediana. Entonces tenemos el n sobre 2, la mitad de los datos, menos las frecuencias acumuladas hasta antes de la clase mediana, o sea, su altura. ¿Cuál es la altura del triángulo más grande? Es ese valor que sube, ¿verdad?, de la clase anterior hasta esa clase que yo voy acumulando ahí. ¿Qué hace ese salto? La frecuencia de la clase mediana. Esa es la que hace que pase de 32 a 62. Entonces, esa es la altura del triángulo más grande. ¿Qué tenemos en las bases? Para el triángulo más pequeño tenemos la diferencia que hay entre esa mediana que estamos buscando menos la frontera inferior de la clase mediana. ¿Y qué tenemos como base del triángulo más grande? Tenemos desde ese 40,5 hasta 60,5. Tenemos una anchura completa de clase. Entonces, con eso podemos armar esta semejanza. Y de ahí nada más nos queda despejar la mediana. Ahora pasamos la anchura al otro lado, le sumamos el límite inferior y obtenemos esta fórmula, donde
L sub I es la frontera inferior de la clase mediana, que es la que por supuesto elegimos antes de empezar. Buscamos dónde cae la mitad. C es la amplitud del intervalo. N la cantidad total de datos. Sumatoria de F sub I es la suma de todas las frecuencias hasta la clase anterior de la clase mediana. Y la frecuencia de la clase mediana. Con eso podemos encontrar la mediana para una tabla de datos agrupados. ¿Qué ventajas tiene la mediana? La mediana no se ve afectada por los valores extremos. La mediana se calcula directamente ahí, en esa clase que estábamos viendo recién. Entonces no importa qué pasa con los valores extremos, ella va a seguir manteniéndose. La mediana sí se puede calcular, aunque tengamos intervalos abiertos, siempre que no sea justo esa la clase en la que está. Si nuestra clase de la última era 80 o más, igual podríamos haber calculado esta mediana. La mediana también es un valor único. ¿Qué desventajas tiene? No pondera cada valor por el número de veces que se ha repetido. O sea, directamente busca el valor que está en el centro, no importa cuántas veces aparezcan los demás. Hay que poder ordenar los datos antes de determinar la mediana. Esto también es un trabajo previo. Pero igual la mediana es muy buena para representar los conjuntos de datos. Ahora, hablemos de la moda. La moda para los datos no tabulados es el valor que más veces encontramos, el valor con mayor frecuencia. Por ejemplo, en los pesos de una muestra de personas tenemos todos estos valores y vemos que el 48 aparece 1, 2, 3 veces. Entonces esa va a ser la moda de este conjunto de datos. Ojo, hay que atender que la moda a veces puede no existir y cuando existe puede que no sea única, no como la mediana y no como la media. Vemos otra vez este pictograma que habíamos visto antes. Si lo tenemos así, podemos ver que el valor que más se repite es el de las medialunas, o sea, el que más se repite, y esa es la moda en este conjunto. Si tuviéramos dos con la misma cantidad de observaciones como la empanada de pollo y la medialuna, vamos a decir que este es un conjunto bimodal, una distribución bimodal porque tiene dos modas. Si todos tienen la misma cantidad de observaciones, se dice que no hay moda. Entonces nuestro conjunto puede tener muchas modas, multimodal, bimodal, sin moda, una sola. Depende demasiado del conjunto de datos que estamos analizando. La moda para los datos tabulados también tiene toda una deducción detrás. Asimismo, como en la mediana es muy fácil encontrar la clase que le contiene a la moda, va a ser la clase con mayor frecuencia. Pero ¿cuál es el valor específico de la moda? Podemos centrarnos, ahora este es un pedacito de un histograma que tiene la clase con mayor frecuencia y las dos clases adyacentes, la inmediatamente anterior y la inmediatamente siguiente. ¿Qué podemos notar acá? Que tenemos ahí un excedente de la frecuencia de la clase modal con respecto a la anterior. Y lo mismo del otro lado. También podemos ver que, como es un histograma, el rectángulo comienza con el límite inferior de la clase modal y termina con el límite inferior más una anchura. En algún lado ahí hay un eje que corta y determina la moda. Entonces lo que vamos a hacer es trazar esa recta para unir esos vértices, hacer lo mismo del lado contrario, y donde se intersectan, ahí hay un eje que corta el eje de X en la moda. ¿Cómo hallamos entonces ese excedente ahí para poder encontrar la moda? Lo que le falta a L sub I para llegar a moda. Vamos a volver a trabajar con una semejanza de triángulos. Vamos a tomar este triángulo, este otro y sus alturas. Entonces vamos a trabajar con las bases. La base del primero es ese delta sub I, la base del segundo es delta sub 2, la altura del primero es ¿qué cosa? La diferencia entre la moda y el límite inferior, límite real, ¿verdad? La frontera. Y la altura del otro es la diferencia entre el límite inferior más una anchura menos la moda, límite real. Entonces con eso podemos armar nuestra semejanza de triángulos, trabajamos un poco con el álgebra, hasta que al final vamos a lograr, deducir, despejar la moda y obtener esta fórmula. Donde L sub I es la frontera inferior de la clase modal, es muy importante que atiendan muy bien eso, porque al ser la L queremos relacionar directo con el límite, pero no es el límite, es el límite real, es la frontera.
si estamos tomando el límite, vamos a estar tomando mal, porque vamos a estar tomando menos, ¿verdad?, de lo que tiene que ser. C es la amplitud o la anchura del intervalo. Los deltas son el excedente con respecto a la clase anterior y a la clase siguiente. Y con eso podemos calcular la moda. ¿Qué ventajas tiene la moda? La moda es la que se puede usar para datos cuantitativos y cualitativos también, como vimos en el caso de los platos, de los pedidos del café, y también con alturas, pesos, o cualquiera de estos datos. La moda es muy fácil de interpretar, es el valor que más se repite. La moda tampoco se ve influenciada por los valores extremos como la mediana, y esta se puede calcular en clases de extremo abierto, o sea, teniendo también clases de extremo abierto. ¿Qué desventajas presenta la moda? No es un valor único, entonces dependiendo de qué tipo de datos estamos usando, podemos tener un montón de modas y de repente ahí pierde un poco el sentido. O sea, si trabajamos, por ejemplo, con puntajes y tenemos de 1 a 500, vamos a tener muchos valores repetidos que se pueden repetir, que gracias al azar todos se repitan lo mismo o que sea uno más nomás el que determine la moda, entonces pierde representatividad. También solamente va a tener significado cuando la cantidad de datos es grande. Si tenemos muy pocos datos y tenemos un valor que se repite 2 veces, no tiene tanto significado como cuando tenemos un grupo grande de datos. Y bueno, puede ser que no exista porque no hayan valores repetidos. ¿Cómo se relacionan la media, la mediana y la moda? Si tenemos una curva simétrica con forma de campana, la media, la mediana y la moda, las tres coinciden en el centro, en un eje central, el eje de simetría. Si tenemos una curva de esta forma, donde los valores se acumulan hacia el origen, una curva asimétrica, sesgada a la derecha, sesgo positivo, vamos a tener a la moda en ese pico, donde hay mayor frecuencia. La mediana va a dividir esta curva en dos zonas de áreas iguales. Y la media va a ser el centro de gravedad, se va a ubicar más o menos por ahí. En cambio, si tenemos la curva espejada, la asimétrica, pero sesgada a la izquierda con sesgo negativo, vamos a encontrar que la moda está ahí, en el pico. La mediana nuevamente divide a la curva en dos sectores de áreas iguales, y la media va a estar ahí en el centro de gravedad. Existe una relación empírica donde la diferencia que hay entre la mediana y la moda es 3 veces la diferencia que hay entre la media y la mediana. Entonces, cuando tenemos curvas, distribuciones de este tipo que están muy sesgadas, nos conviene más tomar a la mediana como representante del conjunto de datos que a la media. Hay otras medidas de tendencia central, que son la media geométrica, la media armónica y la media cuadrática. La media geométrica es la raíz enésima del producto de todas nuestras observaciones, y si es que tenemos una tabla de frecuencias, sería la marca de clase elevada a la cantidad de veces que aparece. O sea, le estamos nuevamente dando ese peso por la cantidad de veces que aparece. La media armónica es el cociente entre la cantidad total de observaciones sobre la sumatoria de los productos de las inversas por cada uno de los pesos que tiene ese valor x. Y por último, la media cuadrática es la raíz cuadrada de la sumatoria de los productos de los cuadrados de nuestras observaciones por la cantidad de veces que aparece cada uno sobre la cantidad total de observaciones. Estas también tienen una relación empírica con respecto a la media, y es que la media armónica es menor o igual a la media geométrica, que es menor o igual a la media aritmética. Para profundizar sobre estos contenidos, les recomiendo que lean el libro Estadística serie Young Murray Spiegel en el capítulo 3, que habla de las medidas de tendencia central. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.